querido compañerazo Rubén Darío Cusetti. La estrella de este programa, la gente lo aclama, lo pide, y por eso hoy le vamos a dar más tiempo de lo que en general le damos a nuestro columnista. Claro, no pusimos Rubén a nadie. Darío Cusetti. Bueno, No buen pusimos a día. nadie temprano. No lo veo a Sergio hoy, bueno. Le dimos franco a Sergio. Sí, estaba escuchándolos, todos los comentarios que estaban haciendo y bueno, la verdad que fue una semana tremenda en la Argentina, con este gobierno descontrolado en esta represión brutal que está llevando adelante para tratar de poder avanzar con su plan económico mal llamado de ajuste, ¿no? Porque en realidad ya esto es un despojo, un saqueo abierto a los sectores trabajadores y más humildes, ¿no? Más que un ajuste. Pero bueno, como siempre nosotros decimos, lo que pasa en la Argentina no está desvinculado ni mucho menos de lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a una reacción feroz de este capital financiero que hoy encuentra los límites de su reproducción y de su continuidad. Y que bueno, con todo el poder que tiene lo descarga sobre los sectores más humildes con las consecuencias que vemos, ¿no? Pero bueno, una vez más el pueblo argentino demostró el miércoles pasado que hay reservas como para enfrentar esto. A mí me hizo acordar mucho lo que vivimos el miércoles, las jornadas de diciembre, 19 y 20 de diciembre del 2001, y también me hizo acordar mucho, bueno, ustedes seguramente no lo van a tener muy presente, que fueron la jornada del 30 de marzo de 1982, ¿no? Donde vivimos lo que estuvimos ahí en esa movilización de la CGT en ese momento, prácticamente una batalla campal, muy similar a la que se vivió el miércoles pasado en las calles de Buenos Aires, ¿no? Con una policía y la fuerza de seguridad en aquel momento absolutamente descontrolada, que perseguía a la gente entrando en contramano por las calles. Bueno, fue toda una batahola tremenda. Durante 5 o 6 horas la población, sobre todo la CGT y todos los sectores populares, enfrentaron a la policía en ese momento, que trataba de evitar que la población llegue a la Plaza de Mayo. Bueno, pues se vieron ese día escenas terribles y bueno, a consecuencia de eso, 2 días después, para tratar de tapar lo que había sucedido y tratar de restablecerse de alguna manera, la dictadura militar decidió ingresar en Malvinas, ¿no? Pero bueno, me hacía acordar lo que vivimos el otro día, ¿no? Una fuerza de seguridad que intentaron hacer lo mismo que ese 30 de marzo, ¿no? Es decir, evitar que la población se manifieste, se concentre y lleve adelante una protesta en contra de una cantidad enorme de cosas, ¿no? Que si bien el disparador fue la solidaridad con los jubilados que vienen siendo apaleados miércoles tras miércoles, pero bueno, ahí se expresaron una cantidad de cosas, la cantidad de reclamos que la población viene acumulando, sobre todo en el ámbito de la pérdida de derechos y la cuestión económica y social, despidos, etcétera, etcétera. Y de la misma manera que hace 43 años, la Fuerza de Seguridad en esta oportunidad trataron de evitar que la gente se junte. La concentración estaba anunciada para las 17, pero bueno, yo estuve muy temprano ahí y ya a partir de las 4 y pico de la tarde, ya se veía como el nerviosismo de la Fuerza de Seguridad, cómo iban, venían, se preparaban con carros de asalto, con todo el aparataje que tienen para... cebados totalmente. ¿Cómo? Estaban cebados.
Sí, evidentemente tenían orden de reprimir y de no dejar concentrar a la población. Ya a 4:30 más o menos en la esquina de Callao y Rivadavia comenzaron a tirar agua y gases. Y bueno, y eso se prolongó y después se agravó con las escenas que después vimos y el intento de asesinato a Pablo Grillo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Yo creo que un gobierno que entra en un tobogán represivo como el que entró no tiene un futuro muy auspicioso, ¿no? Me parece que lo que ocurrió el miércoles puede ser un quiebre de la estabilidad del propio gobierno. Vamos a ver cómo sigue el próximo miércoles. Se han sumado las dos CTA y otras instituciones y fundamentalmente lo que va a ser la enorme movilización seguramente del 24 de marzo, ¿no? Así que bueno, así estamos por acá, pero lo importante desde el punto de vista de la columna nuestra es entender de que lo que pasa en la Argentina no está desvinculado de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Estamos viendo situaciones muy extremas y vamos a ver muchas más protestas populares por las políticas de estos gobiernos de derecha, de ultraderecha, que también tiene su disputa interna, ¿no? Pero bueno, ayer hubo una manifestación muy grande también en Roma, eh, por la paz, bueno, y por esta locura que está desarrollando la dirigencia de Bruselas de continuar armándose para darle continuidad a la guerra en Ucrania, ¿no? Bueno, si les parece, comenzamos a hacer algunos comentarios. Adelante. Bueno, en la última semana han ocurrido hechos que están dejando muchos interrogantes, ¿no? Con respecto a las decisiones que se van tomando y sobre un futuro bastante incierto, ¿no? Porque bueno, uno podría decir y comenzar a pensar más en profundidad qué hay detrás de la intención de Trump de este acercamiento a Rusia, ¿no? Y bueno, va quedando claro que si bien la búsqueda de parte de Trump de una tranquilidad, de una tregua en Ucrania es solamente uno de los temas principales que está en carpeta entre los dos gobiernos, ¿no? Me refiero al de Estados Unidos y al de Rusia. También, y ahí entran en la mesa de negociación los recursos naturales, tanto de Ucrania, donde, bueno, está esta famosa firma del documento que pareciera de que Zelensky ya se avino a firmarlo, para hacer participar a las empresas transnacionales estadounidenses en el botín que significa los recursos minerales y las tierras raras de Ucrania, que hay que decir en este sentido que la mayoría de ellas están en el Donbass, ¿no? No están en lo que va a quedar de Ucrania después de todo esto. Pero bueno, ahí hay muchos intereses, está BlackRock, que también ya ha comprado gran parte de las tierras fértiles de toda la pradera de Ucrania, pero también hay otros temas, ¿no? Como el control o por lo menos el acuerdo que pueden llegar por el control de las armas nucleares. También está en el medio el tema de Asia Occidental, están en el medio las bases militares rusas en Siria. Bueno, hay muchos temas que están en danza ahí y también la explotación de los recursos naturales rusos, ¿no? Esto es algo que no se ha difundido demasiado, pero hay conversaciones entre bastidores de la Secretaría de Energía, por ejemplo, de Estados Unidos, con Gazprom, entre otras cosas, para rehabilitar el Nord Stream 2.
y ahí entrarían en el negocio las transnacionales, algunas transnacionales energéticas de Estados Unidos, que entrarían como intermediarios en la rehabilitación del gas ruso hacia Ucrania, hacia Europa, donde, bueno, ellos cobrarían un canon, algún tipo de figura financiera y se quedarían con un pedazo que evidentemente ese pedazo y ese costo lo pagarían las poblaciones de los países europeos. Así que bueno, son algunas de las cosas que se están negociando, ¿no? Y en ese sentido, esta semana aterrizó en Moscú Steve Witkoff, que es el enviado de Donald Trump para avanzar en las negociaciones con Rusia en toda esta situación. Y sobre todo, llevando Witkoff a Moscú digamos, el documento, o por lo menos la intención de la tregua de 30 días que están promocionando para llevar adelante en Ucrania. Bueno, ahí el gobierno ruso, a través de Peskov, que es el vocero del Ministerio Exteriores, y Lavrov y el propio Putin, dejaron claro que están de acuerdo con una tregua, están de acuerdo con una paz, pero que evidentemente eso no se puede firmar a libro cerrado y que primero hay que conversar una cantidad de cosas y como toda potencia que está ganando este conflicto, pone algunas condiciones, lógicamente, ¿no? Una de ellas sería la suspensión en esa tregua de la provisión de abastecimiento de armas a Kiev. Otra sería el fin de las sanciones contra Rusia, ¿no? Otra sería el reconocimiento de que las 4 provincias, 4 oblasts, según la denominación rusa, que se han incorporado por decisión de la población a la Federación de Rusia, eso sea reconocido por Occidente y por Ucrania, ¿no? Y por supuesto, otra de las condiciones es que se descarte de plano el ingreso de Ucrania en la OTAN. Y por último, la última de las condiciones que pondría el gobierno ruso sería que la firma de la tregua tendría que ser, digamos, corroborada por autoridades legales ucranianas. ¿Qué significa esto? Que para el gobierno ruso, Zelensky no es una autoridad legal, ya que su mandato venció en mayo del año pasado y está actuando de facto en el país, ¿no? Es decir, estas son algunas de las cuestiones, pero hay muchas más que se están debatiendo, que se van a debatir antes de este acuerdo de esta tregua. Entre otras cosas, es una de las cuestiones que planteó Putin, ¿no? Que dicho sea de paso, visitó la zona de Kursk esta semana y que por primera vez desde el conflicto de Chechenia en 2008 se lo vio vestido con ropa de fajina. Pero otra de las cuestiones que plantea Putin es decir, bueno, ¿quién va a controlar los 2.000 kilómetros de frontera con Ucrania? Por supuesto que Rusia no va a aceptar que esa tregua sea controlada por las potencias europeas, porque bueno, ya Rusia tiene suficientes pruebas de la falsedad de la burocracia de Bruselas, ¿no? Es decir, los acuerdos de Minsk, el acuerdo de Estambul, bueno, hay muchísimos antecedentes donde esa dirigencia no es confiable. Entonces, ¿quién va a controlar esa tregua y quién va a financiar el control de esa tregua? Esas son algunos de los interrogantes. Otro de los interrogantes que quedan es qué va a pasar con los 300.000 millones de dólares retenidos en bancos occidentales. Que acá hay que decir que el 90% de ese dinero está en bancos europeos.
Entonces, bueno, ¿cómo se va a devolver esa plata? ¿Cómo se va a devolver los intereses devengados de la retención de ese dinero? Bueno, hay muchísimas cosas que están ahí en cuestión, ¿no? Y después, bueno, Rusia, por supuesto que va a exigir muchas de estas condiciones, porque, bueno, está claro y ya está aceptado internacionalmente de que está definiendo la guerra a su favor. Esta semana Rusia tomó la ciudad nodal, fundamental desde el punto de vista logístico, que se llama Suza en Kursk, y prácticamente están cercadas miles de tropas ucranianas en esa región. Putin ha sido claro, si se rinden, pero con una rendición oficial del gobierno ucraniano, esas tropas van a ser respetadas de acuerdo al derecho internacional, al acuerdo de Ginebra y a las leyes rusas, se los va a tratar con dignidad, pero si no se rinden serán aniquilados. Y en este sentido ocurrió una cosa impensada, ¿no? Estas cosas insólitas que están ocurriendo en política internacional, que hasta hace pocos días, meses, sería una cosa estrambótica, ¿no? Donald Trump habló ante el staff judicial en Estados Unidos, ¿no? Y en una parte de ese discurso imploró a Putin con estas palabras, ¿no? De que no mate, que le perdone la vida a los ucranianos que están hoy rodeados en Kursk. Es decir, un pedido insólito a ese nivel y reconociendo la derrota total de ese ejército, ¿no? Bueno, fue tremendo eso, y más todavía cuando pocas horas antes Zelensky había dicho de que no existía tal cosa, ¿no? De que seguían manteniéndose firmes las tropas ucranianas en Kursk, ¿no? Bueno, tremendo. Pero Sí. Estados Unidos ahí juega como a desentenderse no hacerse cargo de la derrota y como Claro. que tira, deslinda la responsabilidad en Europa, la Unión Europea fundamentalmente. Como que fueron ellos los que... Exactamente. Ahora, lo que también se va viendo cada vez con más claridad, la guerra interna que hay dentro de Occidente, ¿no? Que excede un poco y bastante la que ya hay dentro de Estados Unidos. ¿Por qué digo? Porque por un lado está la política de Trump, que está buscando darle una salida y lo más rápido posible al conflicto de Ucrania, porque ve de que, como siempre decimos, los términos de la negociación cada vez van a ser más desfavorables en la medida que con el correr del tiempo Rusia va avanzando en el terreno militar. Pero después están las posiciones de los países centrales de Europa, encabezados por los guerreristas británicos de toda la vida, ¿no? Steinmeier, que ahora van a otra reunión esta semana militar, a ver si pueden empezar a implementar esta loca idea de Ursula von der Leyen, de hacer este ahorro forzoso de 800.000 millones de euros para fortalecer las defensas y poder contener el avance ruso, como dicen ellos, que según la posición de estos líderes, si no hacen algo va a llegar a Lisboa, ¿no? Los rusos con su avance, una locura total, porque lo que menos quieren los rusos es incorporar más territorios a un país enorme que está despoblado absolutamente, ¿no? Pero bueno, lo interesante, lo importante es ver que se está desarrollando este conflicto dentro de Occidente, porque hay dos posiciones muy claras, ¿no? Es decir, por un lado, Trump, en su intento de recomponer la economía estadounidense,
apoyando a las empresas transnacionales para que se recapitalicen, para que hagan base en Rusia y hagan base quedándose con los recursos naturales ucranianos, y para eso necesita un determinado orden, ¿no? Firmar esta tregua y poder estabilizar la situación. Y por el otro lado, estos líderes europeos que tienen atrás a la banca Rothschild, a Soros, a toda esta gente, todos estos financistas que ven que están quedando fuera del negocio y que están pugnando por profundizar la guerra para poder tener parte del botín, ¿no? Es decir, entrar en la discusión, en este debate entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, y ahí está, como digo, los guerreristas eternos de los británicos que hoy se olvidan de lo que hicieron con el Brexit y están tratando de aliarse con la Unión Europea para tener un frente común y poder ser parte de este reparto, ¿no? Así que bueno, y por otro lado, BlackRock, Vanguard, toda esta gente que necesita, como decía antes, cierta estabilidad para poder llevar adelante los negocios. De todas maneras, la situación adentro de Estados Unidos está muy, muy dura para Trump. Esta semana ha tenido fallos desfavorables. Hubo un juez en California que falló en contra de los despidos de la motosierra de Elon Musk y determinó la reincorporación de miles de despedidos. Están haciendo un desastre en las instituciones públicas, despidiendo gente y tratando de hacer un ahorro de gastos, pero también hay una guerra desatada contra Elon Musk, ¿no? Esta semana han caído muy fuertemente las acciones de Tesla, e inclusive hay recomendaciones para que no se compre el vehículo. O sea que bueno, son todas guerras internas que se van desplegando en contra de la política llevada adelante por Trump, ¿no? Y después está el tema de los aranceles. En esta Ahí semana también se... que ahí Trump Sí. también un poco casi en línea con Milei, es un tipo que ve también como mucha burocracia en el Estado, y bueno, creo que despidieron también miles de personas en la NASA, ¿no? Exactamente. Así que están con la onda también de como que el Estado tiene que hacerse más chico, retirarse de muchas cosas para dar la rienda suelta a la iniciativa privada. Obviamente a la iniciativa privada que esté vinculada a ello, ¿no? Porque tampoco es libertad completa de mercado, porque si no los chinos le ganan. Sí, esa es la política, pero es una política muy riesgosa también para los intereses de ellos, ¿no? Digamos, de este sector que impulsa esta transformación en Estados Unidos, porque puede convertirse en un boomerang. Ya hay muchas voces dentro de Estados Unidos que se lo están advirtiendo, que esta amenaza y algunas concreciones de los aranceles puede traer una situación interna en Estados Unidos donde agrave ya la complicada situación social y económica que tiene la población, ¿no? Bueno, esta semana se conocieron 5 medidas muy importantes de parte de China en respuesta a estos aranceles, ¿no? que le aplicó para muchos productos el gobierno de Trump. Primero fueron 10%, después agregó otro 10% de aranceles. Y las contramedidas que tomó China van a perjudicar seguramente la situación del consumo en Estados Unidos, ¿no? Se está hablando de que estas medidas chinas pueden significar un 0,3, un 0,4 del retroceso del PBI en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver el efecto definitivo, pero de todas maneras son medidas que
que van a generar un perjuicio tanto a Estados Unidos como también a China, como al comercio internacional, ¿no? Pero bueno, es parte de este juego que tiene hoy la dirigencia estadounidense de intentar, estadounidense y occidental, ¿no? Porque en esto también coinciden los dirigentes europeos, ¿no? De debilitar de alguna manera el crecimiento y el desarrollo, sobre todo, que está teniendo China en los últimos meses, ¿no? La situación está bastante difícil. Esta semana también se conoció que Xi Jinping no va a ir al 50 aniversario de las relaciones de China con la Unión Europea, que se van a celebrar en Bruselas. Bueno, son todos, lamentablemente, hechos que van tensionando más la situación internacional y agravando todas las perspectivas, y que bueno, y eso va en detrimento en definitiva, de todos los pueblos, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos la situación internacional. Y después lo de Argentina, ¿no? Que como sabemos, bueno, el gobierno está poniendo todos sus esfuerzos para lograr estos créditos, tanto con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Están muy esperanzados en lograr una cifra muy importante que le permita por lo menos llegar con cierta holgura a las elecciones de octubre. Bueno, vamos a ver si eso se concreta, ¿no? O no. De todas maneras, esta semana también el gobierno argentino tomó una decisión muy negativa para los intereses nacionales y para la relación con China. Estuvo Guillermo Franco, el jefe de gabinete, reunido con Huawei, el embajador chino en Argentina, y después se anunció, el gobierno argentino anunció que había suspendido definitivamente, o por lo menos hasta nuevo aviso, la construcción de la represa Néstor Kirchner, que tiene un 20% ejecutado, y que bueno, se va a producir ahí un daño muy grande, porque seguramente al suspender todos los trabajos, las actividades ahí, se van a deteriorar y se van a perder muchos materiales, de muchas inversiones que ya se hicieron. Y con respecto a la Jorge Cepernit, la otra represa hidroeléctrica también en Santa Cruz, lo que decidió el gobierno argentino es rehabilitarla, digamos, reiniciar los trabajos, pero tampoco no le puso fecha. O sea que no se sabe cuándo eso se va a reiniciar. Con un 46% de la represa ya construida. Es decir, parte de todos estos ajustes, de todos estos ahorros de divisas que quiere llevar adelante el gobierno para poder tener este superávit que le permita poder afrontar los compromisos con el fondo. Que, dicho sea de paso, este crédito que están pidiendo y que no se sabe si se le van a terminar de dar o no, va a ser en gran medida para pagar los compromisos asumidos por Argentina, que vienen de el crédito que pidió Mauricio Macri en el 2018 de 47.000 millones de dólares. Así que bueno, si te parece, Pedro, hacemos unos pequeños comentarios sobre lo que habías preguntado el otro día, que no hubo tiempo, sobre la situación en Perú. Dale, sí, sí. Sobre la situación de Pedro Castillo. Bueno, Pedro Castillo, recordamos, fue el presidente, el expresidente, aunque sigue siendo en términos legales, de Perú, destituido el 7 de diciembre del año 2022. En ese momento, ante el acoso permanente de las fuerzas oligárquicas peruanas, el presidente hizo un anuncio por televisión en el cual disolvía el Congreso, cosa que en realidad no podía hacer,
pero bueno, automáticamente fue detenido por las custodias del presidente, cosa que fue un atropello y fue destituido automáticamente, cosa que no se podía hacer porque eso se tendría que hacer, se debería haber hecho por medio del Congreso, por una moción de censura, etcétera, etcétera, que no se hizo. De todas maneras, bueno, fue detenido, asumió la vicepresidenta Dina Boluarte, que desató en los primeros días de ese hecho una represión enorme, con muertos, miles de heridos, bueno, lo que le generó una impopularidad enorme. Hoy se dice que tiene un apoyo de solamente de entre el 5 y el 6% de la población, pero bueno, está apoyada por supuesto por la oligarquía, por la rancia oligarquía peruana, que viene dirigiendo los destinos del país desde 1821, cuando logró la independencia, y hoy apoyada por los intereses transnacionales, ¿no? Castillo está detenido desde esa fecha y se le inició esta semana el juicio, ¿no? Un juicio totalmente amañado porque ya los jueces tienen preparada la sentencia. Castillo no quiso tener abogado defensor porque considera que es un juicio absolutamente irregular. Comenzó una huelga de hambre y el fiscal ha pedido 34 años de prisión para Castillo. Lo que en realidad la oligarquía peruana no le va a perdonar nunca es que un campesino, un maestro rural, haya llegado a ser presidente y haya tenido, aunque no haya concretado muchas de sus políticas, por lo menos haya tenido la intención de modificar en alguna medida el statu quo peruano de explotación y sometimiento que lleva adelante esta oligarquía desde hace más de 200 años al pueblo peruano, con algunos periodos muy excepcionales como el corto periodo del gobierno del general Velasco Alvarado, a fines de la década del 60. Así que bueno, esa es la realidad de un país absolutamente sometido y que hoy está en manos de esta oligarquía que explota fundamentalmente las riquezas minerales de este país con un extractivismo alocado, perjudicando en gran medida a las poblaciones circundantes de estas fuentes de riqueza y con una distribución de la riqueza absolutamente negativa, perjudicial con respecto a las grandes mayorías, ¿no? Bueno, así está la cosa. Mientras... Ahí cómo se da hay como una matriz de actuación, ¿no? Y cómo se nota el trabajo del imperio con sus fundaciones para cooptar los poderes judiciales, porque o sea, la misma película de Castillo es la película que sufre Correa, que sufrió Lula, incluso encarcelado, Evo, Cristina, cómo se nota ahí de que hay un sello atrás y de cómo han colonizado la justicia en cada uno de nuestros países, ¿no? Bueno, en la Argentina hasta el día de hoy es increíble de esa pasividad que tiene ante los delitos de estafa que de Milei, ante las represiones brutales e ilegales de Patricia Bullrich, y como que la justicia no existe. Sí, han armado, han preparado una justicia al servicio de los intereses de este grupo minoritario, ¿no? Claro. Y han preparado, por un lado, poderes judiciales absolutamente dóciles a sus aspiraciones, a sus negocios. Y la otra pata fundamental de ese poder y que ha penetrado y ha permeado es los medios de comunicación, ¿no? Son las dos herramientas fundamentales para poder llevar adelante sus políticas. Y Perú es un ejemplo más, como decís vos, ¿no?
pero lo han aplicado en casi todos los países donde hubo gobiernos progresistas, de izquierda, como se quiera llamar, que de alguna manera han cuestionado el status quo de sometimiento. Y donde no lo han hecho... Y si vos querés ordenar eso, querés hacer una... Oh, se me cortó. No, decía que si vos querés ordenar eso, de hacer una justicia justa y de medios de difusión que sean democráticos y que de verdad que haya comunicación, un ida y vuelta, que se informe la verdad de las cosas, si vos llegás a hacer eso, y si hay un gobierno, eso sería posible con un gobierno popular, al mismo tiempo ya te acusan de dictadura, como que te dan vuelta absolutamente todo. Claro, han construido, a partir de 50 años de neoliberalismo, han construido un sentido común diferente del que teníamos en la década del 70 hasta principios de la década del 80, ¿no? Es decir, han naturalizado una cantidad de valores que son en realidad disvalores, pero bueno, ese bombardeo diario ha penetrado en un sector importante de la población, ¿no? Basta ver los titulares de estos días de La Nación y de Clarín. Ayer La Nación, un grupo de jubilados y de infiltrados, bueno, quieren dar un golpe de Estado, quieren desestabilizar el gobierno, bueno, es decir, han manipulado, han distorsionado las palabras de manera tal, con la repetición permanente a través de los años, han incorporado ese lenguaje en una cantidad de gente importante de la población. A veces uno se encuentra con gente que repite las mismas palabras de los medios de comunicación y vos decís, pero cuando querés empezar a dialogar y a intercambiar opiniones y a hacer ver otra cosa, es tan cerrado el mensaje que es muy difícil, ¿no? Porque está incorporado ese discurso como propio, cuando en realidad es tomado de lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Es decir, siempre nos remitimos al titular de Clarín cuando fue el asesinato de Costecchi y Santillán, ¿no? Que dijo, bueno, la crisis ha provocado dos nuevas víctimas, como si la crisis fuera, ¿viste? Bueno, una cosa que vino del cielo y cayó la crisis, ¿no? Bueno, así se manejan, ¿no? Pero bueno, contra eso hay que pelear y contra eso hay que luchar y mostrar de que hay otra realidad, ¿no? Es decir, la realidad del miércoles pasado, volviendo al principio, que es una protesta legítima y, digamos, reconocida y avalada por la Constitución Nacional. El pueblo tiene derecho a peticionar y a reclamar, ¿no? Y ellos lo quieren hacer aparecer como que es un intento de golpe de Estado, una desestabilización, es decir, nada que ver, ¿no? Pero bueno, es la pelea diaria. Totalmente. Bueno, ¿y tenés otro tema más o digamos? Mirá, yo hasta ahí llegaba, pero si quieren, no sé si hay alguna pregunta, algo que se pueda profundizar un poquito más, no hay problema. Siempre, cada vez que no tenés tiempo, dijimos hoy le vamos a dar todo el tiempo que quiera, así no se queja más. No, tenemos para hablar el tema de Cuba, el tema de Venezuela, el tema, bueno, la nueva designación del nuevo representante de la OEA, de Surinam, bueno, hay muchas cosas, pero bueno, no sé por dónde, si quieren que avancemos por algún lado, o como te digo, si hay alguna pregunta, porque hay muchos temas, ¿no? Con respecto a lo que desarrollamos más en profundidad, que fue el tema de esta tregua, hay muchas cuestiones que todavía hay que dilucidar y que
que hay que acordar, ¿no? Pero Por bueno, ahí, seguramente, sí. por ahí un toque más, una vuelta de rosca más a una pregunta que te hice la semana pasada y que tiene que ver con un comentario de un compañero, ¿no? Decía, ¿no se dan cuenta que Rusia está negociando con Estados Unidos para horadar la relación de Rusia con China? ¿Hay Sí, algo de mira, eso o es hay imposible? hay muchas opiniones en Occidente, sobre todo en Estados Unidos también, sobre todo en Estados Unidos, de esta intencionalidad que tendría el gobierno de Trump de acercarse a Rusia para alejarlo de China. Sí, seguramente que en la intención está eh, ese proyecto, que no es nuevo, que viene de la época del gobierno de Nixon y de Kissinger al revés, ¿no? En 1970 el acercamiento a China de Estados Unidos para que no haga un bloque común en ese momento con la Unión Soviética, pero hoy la situación es completamente distinta, ¿no? Claro. No digo que no lo vayan a intentar, pero las posibilidades de éxito son mucho menores. Es decir, en 1970, a pesar de que Estados Unidos venía de comenzar a perder la guerra en Vietnam, era un imperio muy fuerte, muy poderoso, tenía el liderazgo en la producción de manufacturas, tenía el liderazgo tecnológico, era un imperio muy poderoso. Y de alguna manera, bueno, tentó a China, que también sacó su rédito, por supuesto, con un análisis previo, pero hoy la situación es completamente distinta. Hoy estamos en presencia de un imperio en declive que tiene enormes dificultades para recomponerse, a pesar de que esta política de Trump es lo que busca, pero con un descenso muy, muy pronunciado en algunas áreas que le va a ser muy difícil remontar, muy difícil remontar. Y por otro lado, un acercamiento entre Rusia y China que se viene construyendo desde hace más de 30 años. ¿No? Con acuerdos muy fuertes. No hay que olvidarse el rol de China en todo este último periodo, donde Occidente le vino reclamando permanentemente a China que se sume a las sanciones contra Rusia, y China, bueno, con su posición de pacifista, de intentar hacer un acuerdo para lograr la paz en Ucrania, fue el país que presentó 12 puntos allá por 2022, 2023, 12 puntos para acordar y parar esta guerra, cosa que Occidente no le llevó el apunte, pero en ningún momento China se sumó a las sanciones, todo lo contrario, siguió comerciando y profundizando las relaciones con Rusia. Entonces, bueno, a mí me parece que va a ser muy difícil que eso prospere, porque acá hay un acuerdo estratégico entre los dos países, ¿no? Es decir, los dos países vieron que la única posibilidad que tenían de no ser sometidos por Occidente era de alguna manera presentar un frente común, ¿no? De ahí la construcción y la creación de organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, del 2001, vos fíjate de cuándo estamos hablando, ¿no? Estamos hablando 2001, estamos hablando de 1995, cuando se crea el Acuerdo de los 5 de Shanghái. Los 5 de Shanghái eran Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Rusia y China, que se organiza se hace la reunión cumbre y el lanzamiento de esa asociación en Shanghái, por eso tenía el nombre de los 5 de Shanghái. Bueno, eso después, con la incorporación de Uzbekistán, se transformó en la Organización de Cooperación de Shanghái, pero después los BRIC, es decir, acá hay un trabajo previo de muchísimos años, de muchos tanto económicos, financieros, culturales,
que se vienen construyendo y que una política circunstancial, coyuntural de parte de Occidente, yo no creo que la vaya a poder revertir, ¿no? Aparte con los antecedentes, ¿no? Con los antecedentes de Occidente. Es decir, acá hay antecedentes muy fuertes donde la propia política rusa, el gobierno ruso ha visto cómo Occidente promete cosas, hace cosas, pero cuando después la situación por alguna razón cambia, lo que escribió con la mano lo borra con el codo sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿en base a qué se van a hacer muchos acuerdos? Eso no quiere decir que por ahí se pueda avanzar o Rusia pueda avanzar en la explotación común de algunas cuestiones, de algunos recursos. Bueno, eso es posible. Ahora, que Rusia vaya a cambiar la decisión estratégica de acercamiento y de acuerdos que tienen con la República Popular, me parece a mí muy, muy Sería un difícil. crimen para los BRICS. Sí, ¿no? Y un suicidio para los dos, ¿no? Sí, Porque lo que está esperando Estados Unidos y lo que ha buscado durante todos estos años es un conflicto entre ellos. Bueno, el propio cerco que le produce la OTAN a partir de los años 90 a Rusia va dirigido a desmembrar a Rusia, pero también indirectamente a debilitar a China, ¿no? Porque ellos saben que son los principales socios de todas estas instituciones que se fueron armando, ¿no? Es decir, el núcleo duro de los países emergentes hoy es el acuerdo y el acercamiento de China y de Rusia. Eso lo tienen claro todos, ¿no? Entonces, sería un poco un suicidio, sí. La última de las últimas, y ya te dejamos libre este domingo. Yo a la mañana hablaba de esta noticia que salió en los medios chiquitito, o sea, creo que solamente salió muy chico en página 12, no sé si en Tiempo, sobre este avión que aterrizó aquí en la Argentina proveniente de Miami, que sale $8.000 la hora de vuelo, donde venía Laura Belén Arrieta, Arrieta, una familia que viene laburando estrechamente, íntimamente vinculada a Javier Milei. Pero lo curioso de este avión, más allá de todas las valijas que venían, no sé si con dólares, con merca, y que con un llamado de Patricia Bullrich a la policía de seguridad aeroportuaria le dijeron que no se toca ni se controla eso, que la dejen pasar. Lo curioso de todo este dato es que ese avión es de propiedad de Álvaro Uribe, el expresidente colombiano vinculado al narcotráfico, que cuando era presidente se instaló el Plan Colombia, un plan del imperialismo para habilitar bases militares de Estados Unidos y de alguna manera empezar a controlar y también sabotear a Venezuela. Pero esta alianza, ¿no? me preocupa, ¿no? De Álvaro Uribe, un narcotraficante, con Javier Milei, ¿no? En esto de buscar financiamiento para las elecciones. Bueno, sí, no va a ser nuevo, ¿no? Es un nuevo escándalo que suma el gobierno argentino, pero digamos en cuanto al ocultamiento, ¿no? De esto, pero no sería nuevo que los dividendos generados por el narcotráfico, digamos, apoyen campañas electorales, ¿no? Bueno, sabemos la trayectoria de Uribe en Colombia, procesado, bueno, con una cantidad de cargos enormes y con una trayectoria vinculada al narcotráfico, ¿no? Eso está claro. Así que es sumamente preocupante por
la dimensión que viene tomando el tema del narcotráfico en la Argentina, ¿no? Mira, estos días atrás, relacionado con esto, hubo una declaración de Jorge García Cuerva, que es el cardenal primado de la Argentina, relacionado con este tema, ¿no? Porque él decía, bueno, claramente los espacios que va dejando el Estado en su función solidaria, en su función de respaldo, de cobertura social, económica, de asistencia a los sectores más desprotegidos, ese espacio lo va ocupando el narcotráfico, decía García Cuerva, ¿no? Y es verdaderamente lo que está pasando en los barrios, ¿no? Es decir, muchos barrios más humildes que hoy ya no pueden enfrentar la sobrevivencia, ¿no? Entonces, ahí se asienta el poder del narcotráfico. Yo lo vi eso, mira, a mí me sorprendió mucho. Colonizan el territorio, ¿no? Teniendo en cuenta que territorio como espacio de organización de nuestro pueblo. Exactamente, yo lo vi eso hace unos cuantos años ya en la ciudad de Medellín. A mí me sorprendía cómo escuelas, dispensarios, sedes de primeros auxilios de salud, etcétera, etcétera, habían sido construidos por el narcotráfico. Bueno, es tremendo, ¿no? Estamos hablando de una ciudad importante de Colombia, ¿no? Cómo la desaparición del Estado en esa función fue ocupado por el narcotráfico, inclusive dando trabajo y solucionando una cantidad de problemas de la población, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, y de alguna manera eso se está reproduciendo en muchos lugares en nuestra América y bueno, y en la Argentina también, ¿no? Gente que no tiene ninguna otra posibilidad de sobrevivir que no sea repartiendo algo o siendo de alguna forma funcional al aparato de distribución del narcotráfico, ¿no? Así que bueno, como diría Tolstoy, la miel y el veneno es rico, pero mata. Sí. Sí, es terrible. Bueno, Rubén, un abrazo grande y gracias. Gracias, hoy imprimimos hoy. Si podés, Pedro, llamame, porque tengo una cosa importante para decirte para los próximos días. Ah, bueno. Si haces un lugarcito, si tu agenda te lo permite. Si tu agenda te lo permite. Bueno, buena suerte el miércoles y nos preparamos para el 24. Dale, abrazo grande. Chao, Rubén Darío Guzzetti, allí en